Aleluya, Jesús es el Señor. Dios nos bendiga. Continuamos con este maravilloso tema llamado la vida conyugal, nutrición y amor. El capítulo de hoy es el capítulo 14 y se llama El camino para una vida conyugal saludable. Después de haber compartido una palabra para las hermanas y los hermanos, ciertamente los maridos y las esposas deben estar pensando, eso es completamente imposible. Por ejemplo, las hermanas decirme, someterme a mi marido en todo, eso es imposible. O el esposo va a decir, entregarme por mi esposa, eso es imposible. Si cedo un poco más a mi esposa, ella va a querer mandarme. Señor Jesús, ciertamente Pablo sabía que era imposible. Por eso dirigió su epístola a los Efesios con sabiduría. Él mencionó aspectos muy prácticos de la vida cristiana, como la vida de la iglesia, la vida matrimonial y la relación entre padres e hijos, y dijo además que para vivir de manera adecuada necesitábamos andar bajo 5 aspectos. Aleluya. Adecuadamente necesitamos andar bajo 5 aspectos. Andar según la gracia, el primero. Andar según la verdad. Andar en amor. Andar en luz y andar en el Espíritu. Hoy vamos a ver andar la gracia. Andar según la gracia. La gracia mencionada primeramente en Efesios, Señor Jesús, Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los versículos siguientes indican que la gracia está relacionada con los dones que el Señor dio a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, porque estos hombres se convirtieron ¿Por qué estos hombres se convirtieron en dones, Señor Jesús, de Dios para la iglesia? Porque ellos recibieron un don de Dios, el evangelizar, por ejemplo. A medida que usaban el don en la predicación del evangelio, ellos iban recibiendo más gracia. Y esta gracia los llevaba a usar más y más su don, hasta que se volvió en un ministerio. Este ciclo de vida los llevó a la madurez y al punto de ser un don para la iglesia, a fin de perfeccionar a otros santos y llevarlos también a la práctica de evangelizar. Eso lo encontramos ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra y el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Para la vida de la iglesia, que incluye el vivir familiar, necesitamos de gracia. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas, recibimos cierta porción de gracia. Evangelio de Juan 14, Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A partir de ahí, cuando más usamos nuestros dones espirituales, de los cuales el más básico dado a todos los hijos de Dios es el de hablar. Es el de hablar. Primera de Corintios 14, vamos a estar leyendo otra porción de la palabra allí. Primera de Corintios 14,
versículo 1 hasta el 4, vamos a leer. Dice, hay un título ahí que dice el hablar en lengua. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, sobre todo que hablemos de la palabra del Señor. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Más gracia recibimos cuando entre el matrimonio está la práctica del compartir mutuo de las experiencias de Cristo, de ministrarse el uno al otro la palabra de Dios. La gracia crece. Esto resulta no solo en una vida familiar armoniosa, sino también en la edificación de la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo, en la edificación de las familias, en la edificación de los matrimonios. Aleluya, Jesús es el Señor. Dios nos bendiga. Hasta el próximo capítulo.